Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tenemos un episodio en el que hablaremos del sentido de tocar fondo, de cómo hace falta fuerza de voluntad y también una conciencia muy importante respecto a los problemas, como por ejemplo puede ser la adicción. Y tenemos con nosotros a un invitado muy interesante que es Antonio Chandiano, una persona que pasó por un proceso de drogadicción y se recuperó, lleva años recuperado y puede aportarnos muchos conocimientos sobre ello, ya que lo ha vivido en su propia piel y ha sobrevivido para contarlo. Vamos directamente con el episodio. Ya estamos con Antonio Chandiano. Muy buenas, Andoni, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Bien. Curioseando hace poco en Instagram, te descubrí. Me parece muy interesante tu historia que has tenido con el tema de las drogas y bueno, y que ahora utilices las redes para intentar transmitir un mensaje de cierta esperanza para aquellas personas que estén atrapadas en todo ese mundillo. Bueno, cuéntanos un poco tu historia, así en general, y quién eres. Bueno, pues yo soy un chaval de Mondragón, aquí del País Vasco. Y bueno, como bien has dicho, pues estuve muchos años luchando contra las adicciones desde bien joven. Bueno, al final, por mi propia experiencia, pues he vivido ciertas etapas en mi vida y he tenido que enfrentarme a mí mismo al final. Y al final lo que hago ahora es transmitir un poco cuál fue mi historia y también hacer ver a la gente que se puede salir de ahí. Mi historia es la de una persona normal que por circunstancias de la vida, circunstancias del pasado, no supe gestionar mis emociones de una manera correcta y poco a poco fui desarrollando patrones de conducta y que me llevaron a caer en las adicciones, a caer en el alcohol, en las drogas y a experimentar una autodestrucción, como yo le llamo, pues de mí mismo. Importante también eso. Sí. ¿Cuál crees que es el motivo de fondo de las adicciones? Ya lo digo como fórmula universal, pero por lo menos en tu caso, ¿cuál fue el motivo de fondo de tu situación? Yo todo esto lo explico basándome básicamente en mi experiencia, pero lo que veo alrededor también, porque por desgracia, o sea, veo la adicción en todo mi alrededor, en mi contexto anterior, pero sobre todo basado en mí, la adicción es una manera, o la adicción y el consumo de sustancias es una manera de tapar ciertas carencias, ciertas emociones que no sabemos cómo gestionar, dolor por vivencias del pasado que no hemos sabido superar, porque lo primero no nos enseñan la gestión emocional y la salud mental que hoy en día está a la orden del día, ¿no? Son cosas que, bueno, en los últimos años se han empezado a visibilizar más, pero es algo que no nos han enseñado a hacer. Y viene un poco de ahí, de ese dolor y también de esa falta de gestión. Y otro punto que me gustaría comentar es de una desconexión de nosotros mismos. La hipótesis automedicativa, por decirlo así, que es la forma de calmarse uno mismo si no consigue regularse uno mismo, necesitará regularse de la manera que pueda. Eso es. Y en el fondo de eso también, de la no gestión, yo creo que viene por no saber realmente quiénes somos. Al final nacemos en un contexto, tenemos unos padres, ¿no? Amigos, familia, vamos a la escuela. Hay un camino establecido de la vida que en esta sociedad a mucha gente le lleva a eso, a perderse. Pero la gente como yo me perdí en el consumo, en el alcohol, en las drogas, porque ya me sentía perdido. Al final para mí la adicción es eso, algo que está ahí por no saber quién eres, por no tener objetivos Sí, o la y falta de por... referencias. Totalmente. O sea, al final, y me acuerdo, yo cuando era joven, pues los referentes para mí, y no solo los referentes a cierta persona, la manera de vivir la vida y de disfrutar o de Ujú. celebrar, todo estaba relacionado con el salir, beber y el Sí, rollo de siempre, sí, como se dice. totalmente, sí. Mm. Quería preguntarte desde tu punto de vista o de lo que hayas visto, te hayan comentado algunos amigos o lo que sea, ¿qué consideras que es tocar fondo? Muchas veces he oído esa expresión.
cuando Mm. toqué fondo, empecé a actuar, cuando toqué fondo, no sé cuál. ¿Qué sería tocar fondo? ¿O es un concepto muy elástico? Sí, totalmente. Pero es muy buena pregunta, Pablo, porque a mí también me lo preguntan ahora muchas veces y la gente quiere buscar como una razón exacta de lo que es tocar fondo y es muy subjetivo y cada uno puede sentir que ha tocado fondo en diferentes momentos y de diferentes maneras. Yo en mi caso no fue una cosa exacta que me pasó que dije he tocado fondo. Para mí, como yo desde bien joven perdía el control y bueno, al final pues has hecho de todo y te has fallado a ti mismo 1 millón de veces y te sientes tan mal que para mí fue como un cúmulo de todo. Y llegar a un punto donde esas emociones que me hacían sentir tan mal, como la vergüenza, la culpa, al final el estar enfadado contigo mismo, el odio que llevas ahí dentro, pues ya llegó un momento en el que no pude más con eso. Y ahí, para mí eso fue tocar fondo, cuando ya realmente dices, es que no quiero seguir viviendo así, no quiero ser esa persona nunca más y seguir haciendo lo que hago. Entonces llega un punto donde dices, o cambio o cambias. Para mí Claro. eso es tocar fondo, porque durante muchos años yo creí que estaba tocando fondo, pero seguía igual. Entonces, esto es muy relativo y es un concepto que hay que darle pues, la importancia que se merece, porque uno cree que ha tocado fondo, pero el fondo sigue ahí hasta que tú realmente te comprometes contigo mismo a cambiar tu vida, puedes seguir tocando fondo y cada vez ir a peor. Entonces, yo lo que le puedo decir a las personas es eso. El fondo seguirá estando ahí hasta que tú decidas mirar para arriba y empezar a trepar. Pasando un poco más a lo más mundano de curiosidades que tengo sobre algunos temas de drogas, la que también ha ganado mucha popularidad últimamente. ¿Y por qué crees que ha pasado esto? Yo no era algo que consumiera habitualmente, pero en mi entorno lo había un montón y sí que lo he visto muy, muy de cerca. Y yo creo que, a diferencia de otras drogas, la ketamina te anula. O sea, Te anula, te te deja... anula, te anestesia y te anula. Entonces te mete en un mundo paralelo en el que no eres consciente de lo que está pasando, ¿no? A diferencia de otras drogas, ¿no? Como la cocaína o la anfetamina, tal, que te espabila y estás muy, muy activo, la ketamina, pues eso, estás en un mundo paralelo, en una nube, donde no eres muy consciente de la realidad. Y yo creo que otra cosa por la que puede estar cogiendo fuerza es también porque puede que las consecuencias externo no sean tan malas a la hora de decir, ¿no? La gente cuando bebe, yo por ejemplo me ponía muy agresivo, cuando tomas otro tipo de drogas, pues meterte en peleas, puede darte por hacer una cosa por la otra. Cuando la gente se pone de ketamina, tiene suficiente con mantenerse en pie. Y yo creo que puede ser también, y a la manera de evasión que tiene, ¿no? Yo creo que antes había otro tipo de uso de drogas a la hora de luchar, a la hora de, yo qué sé, pues utilizarlo para diferentes cosas. Ahora, en la dirección que está cogiendo la sociedad, el evadirse y el no estar presente está a la orden del día. Yo creo que la ketamina, Ostras, vamos. pero la ketamina provoca lesiones muy graves en la zona de la vejiga y el tracto urinario. Te lo deshace prácticamente. Sí, sí, sí. O sea, claro, por eso he dicho a nivel externo, a nivel interno es una bomba. Te Y la gente deja fatal. Y la gente yo creo que me lo minimiza muchísimo. te deja fatal. Tienes problemas para incluso para mear con normalidad. Y bueno, o sea, la gente que tiene un consumo alto físicamente y gente joven Sí, sí, además, yo está mal. lo que no tengo muy claro es si con 25 años, 22, alguien que se haya pasado con la ketamina 2 años o lo que sea y se haya jodido todo el tema vejiga y todo Mm. esto, esto no se repara solo, quiero decir. O sea, se ha jodido para mucho tiempo en su vida. Sí, a ver, yo creo que como con todo, tú si has estado, no tan poco tiempo, pero si has estado años con un consumo fuerte y no y has tenido consecuencias a nivel físico, a ver, yo no soy un experto para decir si son reversibles o no, Claro, es que pero yo sí que tampoco soy médico, entonces, yo tengo la idea, la creencia de que si tú dejas de consumir, prácticamente puedes volver a ser quien eras, a no ser que sea muy tarde. Entonces, o sea, es muy relativo, es como con todo. Al final estos casos son muy individuales. Según mm, cuánto hayas consumido, cuánto tiempo, cómo estés, cuál sea tu genética, tu nivel de asimilación, de todo. O sea, yo creo que hay cosas que se pueden recuperar. Los dientes se mm, pueden volver a poner, el tabique se mm, puede operar, pero sin, sí. sin, sin la magia de la ciencia médica te quedas con cara de
con 30 años parece que tienes 55. Es que eso es la consecuencia. Luego hay gente también que se droga mucho y no se le nota, es que ya te digo, es muy relativo, pero lo que sí es, o sea, a nivel interno, de vejiga y riñones para filtrar todo eso Sí, que le claro, estás claro. metiendo y tal, o sea, es un golpe muy, muy fuerte al cuerpo. Aparte de que le estás acostumbrando al cuerpo a vivir sedado, Sí, y sí, eso a sí. nivel interno, pues cualquier cosa. No sé, Sí, no sé muy bien cómo será el síndrome de abstinencia de la ketamina, pero me imagino que será durillo. Porque vivir sedado, pasar a volver a sentir todo, pero además con una sensación de sobreestimulación, sí. de vivir sedado a vivir de nuevo sin eso, pues tiene que ser jodidillo. Sí, porque de hecho la adicción a la ketamina y el consumo de ketamina también puede ser algo diario, que si tú no tienes una dosis mínima, como el consumo de porros, ¿no? Algo muy habitual. Por eso la gente está enganchando a la ketamina también. Sí, Porque si tú te dosificas, puedes llegar a ese punto donde te marea un poco, pero pero estás como puedes seguir anestesiado con... emocionalmente, principalmente, ¿no? Eso es, eso es. Y puedes seguir Ya. con tu día a día y consumir al día, pues, 1 o 2 gramos tranquilamente. La gente Uno o dos que gramos, le ¿no? da. Claro, es que creo que la ketamina provoca un nivel de tolerancia bestial. Es decir, que al Sí. principio, o sea, que tarda muy poco en que tengas que aumentar mucho la dosis. Sí, sí, de hecho, por eso el consumo luego se vuelve tan grande, porque llega un momento que para notar el efecto que notabas antes sí que necesitas bastante más. ¿Y tú crees que vivimos en una sociedad que actualmente es, por decirlo de alguna manera, una fábrica de adictos y de gente frustrada? Como decíamos antes, sin referentes. A ver, yo creo que alcohólicos ha habido siempre, siempre que haya habido alcohol, y adictos siempre ha habido, en general, al juego o a lo que sea. Pero Mm. esta sociedad ahora, no sé si esta decadencia moral y en general es un caldo de cultivo para las adicciones. Totalmente, es que yo la manera en la que entiendo las adicciones, eso, o sea, al final lo que estaba diciendo antes, el consumo es algo que utilizas para tapar ciertas cosas, entonces la sociedad en general está mal. La estructura social de quiénes son los referentes, de cómo se gestiona todo este tipo de emociones partiendo de la base de saber quiénes somos y tener una vida en la que tú te sientas pleno. Empezando por ahí, hasta que nos hacemos adultos, que la mayoría de las personas están en un trabajo que realmente no les llena. El día a día de una persona con niños, con trabajo, tal, o sea, vivimos tan acelerados y tan hacia afuera, que eso es lo que luego crea esos vacíos dentro, porque es que no tenemos ni tiempo para estar con nosotros mismos. Entonces, esto he explicado brevemente, pero para mí es un bucle que al final lo que pasa es eso, que busquemos la solución fácil a ese vacío, a ese dolor y a eso que nos da miedo afrontar. Entonces, lo fácil es beber, lo fácil es salir, drogarse y seguir con tu vida haciendo ver que eres una persona normal o Sí, que las cosas te van bien, funcional, funcional, ¿no? sí. Pero luego en el fondo por eso cada vez hay muchísimos más problemas de salud mental, de adicción, de depresión, de ansiedad, porque es así. Porque no estamos tratando el origen del problema, la raíz. Sí, son síntomas, Pues se palian los eso síntomas del es, día a día. eso es, Sí, sí, eso la es. persona que sale de trabajar está cabronada con su vida, se bebe cinco Claro, cervezas y se estabiliza un poco, es un alivio sintomático. Pues, igual en un día le puede valer, pero como se convierta en algo diario, pues ya tenemos así es. muchos problemas. Claro que al Y final, así surge. claro, si al final las Mm, drogas en un inicio han tenido que tener un punto positivo para la persona para evadirse de algo. Si no, claro, tú no te enganchas a comer algo que no te gusta, por decirlo eso así. es. Si te enganchas a comer pizza, tiene que gustarte, por decirlo de alguna manera, o generarte algún bienestar. Totalmente. De hecho, es que ahí es donde, pues, no, todo empieza como un juego porque la droga y el alcohol, o bueno, cualquier tipo de sustancia, han llegado a tu vida porque tienen una misión. En un periodo de tu vida donde tú has estado pasando por algo o por donde has necesitado eso, pues, para quitarte los miedos, para ser más extrovertido, para ser más valiente, para no pensar en la muerte de un familiar, para no pensar en una ruptura, para mil razones. Y luego al final, una vez de que ese periodo ha acabado, tú ya has desarrollado una manera de responder a ciertos estímulos o de gestionarte utilizando eso. Y ahí así es como se crea. Y en vez de avanzar, sí, tú tienes la sensación de que has avanzado, pero no, No, porque pero estás atrapado en funcionar de esa manera. claro, te estancas. Es que cualquier otro tipo Ahí está. de actuación en tu vida, si ya no se acompaña de esa sustancia, quedas esclavizado. Aunque tengas la sensación de ir sobreviviendo día a día. Pero mucha Eso gente no es. se da cuenta de eso. Al final va evolucionando. ¿Cuál sería para ti la peor droga de todas, si tuvieses que elegir una? Para mí es el alcohol.
Entrevisté a Miguel Fuster sobre un tema de drogas, un psicólogo que es muy, Mm. muy bueno. Me dijo exactamente lo mismo, el alcohol. Yo lo he tenido bien claro porque yo lo he vivido en casa desde pequeño y a mí, personalmente, o sea, a mí me transformaba. Yo me bebía 3 cervezas y era otra persona. Te diría porque la cabeza me hacía clic y me volvía, pues eso, mucho más impulsivo, a veces agresivo, a veces un descontrol total. Y el alcohol a cada persona le sienta diferente. Claro. Pero el problema social que hay con el alcohol y el uso del alcohol, para mí es lo que funciona de todo, porque hay gente que luego recurre a otras drogas, no tal, pero el alcohol es lo que más expandido está, lo que más se utiliza en todo tipo de contextos sociales. Sí, Para sí, mí sí, es totalmente. Y está disponible. O sea, a mano, sí, sí. Y no solo que la, está disponible, lo fomentan, todo el mundo lo fomenta y lo ve normal y lo aplaude y todo eso. sí, por ejemplo, en La Rioja te van a meter el vino por los ojos prácticamente. Sí. Lo del alcohol es algo omnipresente, ¿eh? Muchísima gente me lo dice. Mm, Carlos Caso en su momento, otro psiquiatra me dijo que la heroína, pero mm. bueno, también hablamos un poco en este caso de en formato global. Bueno, pero parece que están apareciendo nuevas adicciones, estilo Instagram, TikTok. Según he entendido, lo de los shorts funciona con mecanismos de refuerzo intermitente, que es lo que utilizan las tragaperras. Pues Sí. lo mismo pasa con el móvil y te pone 2 vídeos buenos o 3 malos para que esperes el vídeo bueno y tu cerebro te recompense. Esto además que ni siquiera lo hacen solamente con adultos, es que es con críos. Y al final eso, las redes sociales y el uso de las pantallas es otra adicción que se está generando ahora. Al final la sociedad va evolucionando y, por ejemplo, pues como hubo una epidemia de la heroína en los 80, ahora pues, es otro tipo de epidemia porque todo el mundo tiene una pantalla, todo el mundo tiene acceso a todo esto. De hecho, yo desde que empecé a crear contenido en Instagram he sido muy constante, pero también me he tenido que ver en la tesitura de tener que gestionar cuánto tiempo utilizo en las redes sociales y tal. Porque claro, yo vengo también de ser adicto a sustancias, entonces en ciertos momentos me he visto, pues sí, utilizándolo demasiado y digo, frena, frena, o sea, por mucho que tú quieras crear contenido y quieras visibilizar y quieras hacer lo que estás haciendo, primero hay que pensar en uno mismo y en el bienestar de uno mismo. Y esto es un problema que ya ha empezado, pero que en los siguientes años va a pegar fuerte. Sobre todo los críos que les han educado con la tablet para que Eso estén es. calladitos y no molesten. Algo tiene que hacerse mal, algo tiene que fastidiar en el cerebro de los niños si se les está poniendo día tras día la tablet para que Eh, estén sin molestar. claro. Pero ¿sabes qué pasa también? Que esto volvemos a cómo está la sociedad. Porque es que, bueno, yo antes era profesor y también lo veía, lo escuchaba y tal, pero te quiero decir, los padres Ujú. no tienen tiempo prácticamente para atender como es debido. Entonces, la pantalla es como un recurso fácil para que tú tengas tiempo de hacer lo que también tienes que hacer durante tu día a día y tu Ya, niño esté atendido, entre comillas, ¿no? Que sí, esté ahí tranquilo, porque si sí, no tú tienes que lidiar, ¿no? Necesitas más tiempo. Entonces, la sociedad está montada de tal manera que tenemos tantas cosas que hacer sí. que no hay tiempo para todo. Por eso la gente luego peta, como se dice, es que no te da y llega a los 40, a los 40 y pico y hay estas crisis de existenciales de quién soy, qué hago, Sí, qué he hecho hasta ahora. Y miras atrás y has hecho pues lo que te han dicho que había que hacer. claro. Trabajo fijo, niños, casa, coche y luego qué. ¿Te has pasado la vida o cómo va eso? Claro, es que Eso pasa y llegas a la mitad de tu vida. Ostras, ¿realmente esto es la vida o es lo que me han dicho que es la vida? Y ahí es donde te empiezas a cuestionar. Bueno, eso algunos, otros ni eso. ya, ya, O ya. sea, no sé. Mm. Y ya entrando en un plano más personal, ¿qué te ayudó a ti a salir de tu infierno con las drogas? Y además un poco qué y cuánto consumías en el momento más duro. Pero primero, bueno, yo como me di cuenta bien joven de que tenía un problema, pues estuve, ¿no? En ayuda, estuve yendo a un psicólogo. Yo desde bien joven, al tener este problema, tuve que indagar dentro de mí, entonces empecé a hacer un trabajo de desarrollo personal que básicamente era forzado por lo mal que estaba. Y fui un poco pues indagando, ¿no? En diferentes ámbitos que podrían ayudarme a curarme, pero lo que realmente me ayudó fue salir de mi entorno y hacer un proceso de cambio. Estuve en Proyecto Hombre, estuve en Málaga y ahí hice un año de proceso, aparte de los años que llevaba anteriormente, pues no, Ah, intentando trabajarme. estuviste en Málaga un año, por decirlo así, internado en algún centro o así. Sí, estuve los primeros meses de acogida que se dice, ¿no? Que solíamos tener terapias en las mañanas y luego sí que estuve 5 meses entre semana en una comunidad terapéutica, donde
Yo estoy súper agradecido, a mí me ha ayudado un montón y la verdad que yo lo conseguí así, dejarlo definitivamente. Yo ya estaba por mi cuenta, ya lo había intentado dejar muchas veces, ¿no? Estuve igual 4 o 5 años en terapia individual también. Y bueno, en mi caso fue un proceso muy largo y yo no era una persona que consumiera a diario. Bueno, cuando era joven igual sí que tuve consumos altos también, pero luego yo era más que cuando empezaba no paraba. Yo lo que más consumía, bueno, era alcohol y cocaína. También diferentes drogas, pero ¿Y los días duros de consumo de cocaína, cuántos gramos, por ejemplo? pues ya te digo, tampoco era de los que más consumía. Yo, pues, podrían ser 2, 3. O sea, mi problema real, pero es como yo lo veo la adicción, mi problema real no era el consumo de drogas, era lo que me llevaba a consumir y luego lo que hacía cuando consumía, porque, bueno, Claro, lo claro. que te he dicho antes, no, yo no era yo, entonces podía hacer cualquier cosa. Ya, claro, Y luego claro. arrepentirme y luego pues todo lo que viene después. Ujú. Entonces es una espiral, un círculo de sufrimiento en Es, el que estuve durante años. es muy jodido, sí. Pero enhorabuena por haber salido. Muchas gracias, Pablo. Tengo curiosidad porque lo he visto en pacientes míos, he visto los afters, existen, obviamente. Sí. Pero la dinámica de los afters, pasarse sin dormir todo el fin de semana, con anfeta, con coca, con alcohol o lo que sea, es algo muy frecuente en este tipo de mundillos, como un mundo paralelo, una dinámica oculta a la sociedad. Es arriesgado a largo plazo, la gente lo hace todos los fines de semana, la gente que va en ese mundillo. ¿Qué opinas Sí, a ver. de eso? Sí, yo creo que es también depende del entorno en el que te muevas, cómo se consuman esos entornos, a qué se le llame una buena fiesta o no. Normalmente no, la gente igual sale a la tarde, se bebe unos tragos, luego sale de noche y luego también depende de dónde quieras acabar, porque el que quiere salir y le gusta y luego se drogue y no quiera dormir ya sabe a dónde tiene que ir. Entonces tú vas desarrollando pues eso, unos hábitos y cuando tu consumo se hace mayor, pues vas yendo más cada vez a esos sitios, afters, incluso luego puede ser casas. Tú al final estás de fiesta y uno vive solo y vas a su casa y ahí sigue la fiesta, pues la gente va ahí. La gente no piensa tanto, yo creo que sí, en a dónde ir, sino más bien en qué voy a hacer. Voy a seguir con lo que yo quiero hacer, bueno, con lo que creen que, bueno, lo que quieren en ese momento, que es seguir Sí, sí, drogándose, sí. seguir bebiendo y no parar con la fiesta. Sí, pues eso puede ser todo el fin de semana, por ejemplo, entero, desde de viernes Sí, a domingo. sí, 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 hay gente que yo también ahora hablo con muchísima gente y hay casos de todo, sobre todo en las ciudades y sí que hay más opciones de salir de un after y irte de día a otro sitio y luego a otro sitio. Sí, En pues los eso. pueblos igual pues es más difícil, pero Pero siempre hay, si tú quieres, buscas. me imagino en speed, con alcohol, todo el cóctel, o con MDMA o con lo que sea, con Mm. todo el cóctel enorme que tiene que haber y encima 3 días seguidos sin dormir o 2 noches sin dormir seguidas, tienes que llegar al lunes, por ejemplo, con una resaca extraña de la leche. Pues que yo a eso ya no le llamo ni resaca, es que estás muerto en vida. O sea, la diferencia aquí es la mentalidad que tengas, porque hay gente que todavía cree, no es consciente de lo que está haciendo, entonces cree que se lo pasa bien así, entonces no tienen tanto bajón emocional porque no son conscientes de que lo que están haciendo a largo plazo les va a joder la vida. Mm, mm. Y entonces, yo creo que la diferencia está ahí. Y yo lo que veo, lo que vi en mí y lo que he visto en muchos amigos también es como la droga te empieza a sentar mal cuando realmente eres consciente de que Sí, está perjudicando a tu vida. Y hasta que llegues a ese punto, todavía sigues disfrutándola, celebrando, saliendo con esa euforia, hasta que luego te empieza a sentar mal. ¿Por qué? Porque tu conciencia te está hablando y diciéndote, que lo que estás haciendo está mal, que te estás jodiendo la vida. Y ahí es cuando te empieza el run run, ahí es cuando empiezas ya a verle las orejas a un lobo y decir, tengo que salir de aquí, mm. porque si no, las cosas van a ir a peor. ¿Y crees que hay mitos que siguen entre nosotros en la sociedad sobre las drogas? A ver, para mí la de por 2 cervezas no pasa nada y frases de estas Bueno, es... O sea, tú dile a un... a un Sí, alcohólico le puedes hacer una eso recaída es. brutal. Pero bueno, en general, esa frase, por 2 cervezas no pasa nada, ya das para ahora, das positivo en la alcoholemia en el coche. Eso está claro. Sí, sí, por ejemplo, para empezar desde ahí, y el alcohol, yo es lo que le digo, o sea, no es solo el alcohol, porque el alcohol te baja todas las defensas de cualquier tipo y las decisiones que tomas después de beber, cuando tienes un problema, te llevan a consumir otro tipo de drogas, a liarla y eso, y luego a sufrir las consecuencias. Luego otra cosa es, pues eso, ¿no? Si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Y Mm. eso te lleva a una presión de tener que salir, porque si no, luego, ¿qué?
No. Y ahí volvemos a los pocos referentes que hay de otros tipos de estilo de vida. Porque la gente joven que no sale normalmente está igual muy enfocada en el deporte o en algunos objetivos que no son compatibles con el salir, con la fiesta, beber y drogarse y todo. Pero si no, todo el mundo lo hace por costumbre, por pura inercia. Sí, Porque luego te das cuenta y la mayoría sí, tú igual puedes pasarlo bien cuando sales y el día siguiente, ¿qué? ya. Y todo, Pues, y lo que no se ve, todo lo que estás perdiendo por hacer todo eso no se ve. se ve mucho también pérdida de pasión y creatividad en la gente. O sea, no da la sensación de que haya grandes escritores como antes, de esa manera, o gente que esté muy metida en temas artísticos o temas de tal. El deporte sí, pero al final lo que te digo, la falta de referentes y la falta de ganas para tener algo en la vida, yo creo que lleva a esa huida. Tiene un episodio, una huida química. Totalmente. Y yo creo que los corazones, la vida se está apagando poco a poco en ese sentido. Cada vez la gente está más triste, más condicionada, más limitada, tener que vivir de cierta manera, no todos los estereotipos, pues esa presión social que existe y que muchas veces tampoco se visibiliza, pero en todos los sentidos, no solo ya con el consumo de alcohol y drogas. Hay una manera de vivir establecida que en ciertas maneras es como un cáncer. Ya. Es lo que está haciendo que luego haya esta epidemia de depresión, ansiedad, consumo, suicidios. Sí, Un hace falta, yo montón. creo, devolver un poco el sentido a las cosas. ¿Puedes dar algún mensaje de esperanza a aquellas personas que nos estén oyendo y estén, bueno, que ya se han dado cuenta de que tienen un problema Mm. pero no lo pueden dejar? Sí, a ver, lo primero, la esperanza eres tú. Si tú te encuentras ahora en la situación en la que estás, es por las decisiones que has tomado. Y al igual que ahora puedes estar mal, si tú cambias, tu vida va a cambiar. Pero hasta que no asumas la responsabilidad de lo que estás haciendo y hasta que no seas consciente de que eres el creador de tu realidad, no vas a poder salir de ahí. Entonces, todo está en tus manos. Y si no te ves capacitado y necesitas ayuda, pídela. Que pedir ayuda no es de débiles. Yo lo hice y me cambió la vida. Entonces, no tengas miedo y no dejes que el miedo te mantenga en esa vida vacía de consumo. Aprende a vivir de otra manera porque existe otra vida. Llegar a hondo a la gente que lo necesite. Como Mm. creador de contenido que eres, ¿cuál era tu Instagram? Para quien quiera curiosear un poquito. Sí, mi Instagram es andoni_ochandiano con TX. Pues cualquiera que quiera mirar un poquillo sobre esos temas, que eche un ojillo por el Instagram de Andoni. Pues Andoni, muchísimas gracias por la entrevista. Sí, a ti, Pablo. Ha sido todo un placer. A ver si nos volvemos Igualmente. a ver. Cuídate mucho. Eso es. Igualmente, un abrazo. Y hasta aquí llega esta interesante entrevista de hoy. Recordaros que tenéis a la venta en Amazon mi nuevo libro Los malos viajes, los infiernos de la química, en Kindle, tapa blanda y tapa dura. También recordaros que tenéis el correo electrónico lamentesysuscicatrices@gmail.com. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.